Mi hijo vació nuestras cuentas bancarias y desapareció con su novia criminal. Tenía el corazón destrozado hasta que mi nieto de 13 años me sonrió y me dijo: «Abuela, no te preocupes, yo me encargué de esto». Días después, mi hijo llamó gritando: «Mi nombre es Carmen, tengo 67 años, y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Durante 35 años trabajé como maestra de primaria en Guadalajara, México. Me jubilé con una pensión modesta pero digna, pensando que mis últimos años serían tranquilos. Qué equivocada estaba. El día que descubrí que mi propio hijo había robado los $43,000 del fondo universitario de su hijo, mis manos temblaron tanto que no podía ni sostener el teléfono. Cuando vi que mis ahorros de toda una vida se habían reducido a solo $12, sentí que el mundo se me venía encima. Pero lo que no sabía era que mi nieto Sebastián, ese niño aparentemente normal de 13 años, tenía un plan que iba a cambiar todo. Mi hijo Roberto, de 42 años, vivía con nosotros desde que su esposa murió en el parto. Se suponía que él era el proveedor de la casa, mientras yo cuidaba a Sebastián. Confiaba en él completamente. Hasta ese martes fatídico, cuando fui al banco y descubrí la traición más grande de mi vida. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez, tengo 67 años y durante 35 años dediqué mi vida a enseñar a niños de primaria en la escuela Benito Juárez de Guadalajara. Siempre fui una mujer trabajadora, responsable, de esas que se levantan a las 5 de la mañana para preparar el desayuno antes de irse a trabajar. Nunca me casé después de que el padre de Roberto nos abandonó cuando mi hijo tenía apenas 8 años. Desde entonces, fue solo él y yo contra el mundo. Roberto creció siendo mi orgullo. Lo mantuve estudiando con mi sueldo de maestra, le pagué la universidad, lo apoyé cuando decidió estudiar administración de empresas. Cuando conoció a Mónica, su esposa, yo fui la primera en darles mi bendición. Era una muchacha dulce, trabajadora, y se notaba que lo amaba de verdad. Cuando me dijeron que esperaban un bebé, yo sentí que mi vida estaba completa. Pero el destino es cruel. Mónica murió durante el parto de Sebastián. Una complicación que nadie esperaba, una hemorragia que los doctores no pudieron controlar. Vi a mi hijo desmoronarse completamente. Roberto entró en una depresión tan profunda que por meses no podía ni ver a su propio hijo. Yo me hice cargo de todo, del bebé, de la casa, de los gastos, de mantener a mi hijo a flote. «Mamá, no puedo hacerlo», me decía Roberto llorando en las madrugadas. «Cada vez que veo a Sebastián, veo a ella. No puedo». Y yo como siempre le respondía: «Tranquilo, mijo, yo me encargo. Tú tómate tu tiempo para sanar». Ese tiempo se convirtió en 13 años. Durante todos estos años, yo crié a Sebastián como si fuera mi propio hijo. Le enseñé a caminar, a hablar. Lo llevé a la escuela todos los días. Lo cuidé cuando estaba enfermo. Le ayudé con las tareas. Roberto trabajaba, sí, pero emocionalmente nunca estuvo presente. Era como si viviera con nosotros, pero no fuera realmente parte de la familia. Yo usé mi pensión para mantener la casa. Éramos una familia de clase media, nada lujoso, pero vivíamos cómodamente en una casa de 3 recámaras en la colonia americana. Roberto se suponía que manejaba las finanzas familiares porque yo, siendo honesta, nunca fui muy buena con los números. Él me dijo que había abierto una cuenta de ahorros para la universidad de Sebastián, que cada mes depositaba dinero ahí. Yo confiaba en él completamente. «No te preocupes, mamá», me decía siempre. «Yo me encargo de que a Sebastián no le falte nada. Voy a asegurarme de que tenga dinero para la universidad». Hace 6 meses, Roberto conoció a una mujer llamada Valeria Torres. Según él, era una asesora financiera muy exitosa, elegante, sofisticada. Al principio me daba gusto que mi hijo hubiera encontrado a alguien después de tantos años. Pensé que tal vez era lo que necesitaba para por fin sanar y ser el padre que Sebastián merecía.
Pero Valeria nunca me cayó bien. Había algo en sus ojos, algo falso en su sonrisa. Cuando venía a la casa, miraba todo como si estuviera evaluando cuánto valía cada cosa. Hablaba mucho de dinero, de inversiones, de oportunidades de negocio, y Roberto la escuchaba embobado, como si cada palabra que saliera de su boca fuera oro puro. Carmen, me decía con esa sonrisa que no me transmitía confianza, Roberto me ha contado que tienes una pensión muy buena. Deberías considerar hacer algunas inversiones. Yo podría ayudarte a hacer crecer ese dinero. Yo siempre le respondía educadamente que no, que estaba bien con mi pensión tal como estaba, pero notaba que después de esas conversaciones, Roberto y ella se quedaban hablando en voz baja, y yo sentía una inquietud que no podía explicar. Sebastián también notaba algo extraño. Era un niño muy observador. Siempre había sido maduro para su edad. Una noche, después de que Valeria se fuera, mi nieto se acercó a mí mientras yo lavaba los platos. «Abuela», me dijo con esa seriedad que a veces me sorprendía en un niño de 13 años. «Esa señora no me gusta. Hay algo raro en ella». «¿Por qué dices eso, mijito?», le pregunté. «No sé explicarlo, pero cuando mi papá no está viendo, ella toma fotos de las cosas de la casa con su teléfono. Y ayer la escuché preguntándole a papá sobre tus cuentas del banco». Esas palabras me quedaron resonando en la cabeza, pero yo traté de calmar mis sospechas. Roberto era mi hijo, había criado a Sebastián, vivíamos juntos. ¿Cómo iba a desconfiar de él después de tantos años? Qué ingenua fui. Los primeros signos de que algo estaba terriblemente mal comenzaron a principios de febrero. Roberto empezó a llegar tarde a casa, a veces hasta las 2 o 3 de la madrugada. Cuando le preguntaba dónde había estado, me respondía de manera evasiva. «Estuve con Valeria, mamá. Estamos trabajando en unos proyectos de inversión muy importantes, cosas que tú no entenderías». Esa frase me dolió. Durante 35 años manejé mi salario, pagué todas las cuentas de la casa, crié a mi hijo sola. ¿Cómo que no entendería? A mediados de febrero noté que Roberto empezó a recibir muchas llamadas que contestaba en privado. Se iba al patio, cerraba la puerta de su cuarto o salía a la calle para hablar. Una noche lo escuché discutiendo con alguien por teléfono. No puedo conseguir más dinero tan rápido», decía en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo pudiera escuchar desde la cocina. «Mi mamá ya está empezando a sospechar. Dame más tiempo». Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Más dinero? ¿Sospechar de qué? Al día siguiente, decidí preguntarle directamente en Roberto: «Hijo, ¿está todo bien? Te noto muy estresado últimamente». Me miró con una expresión que nunca me había visto antes en sus ojos. Era como si no me reconociera, como si yo fuera un obstáculo en su camino. «Todo está perfectamente bien, mamá. Es solo que Valeria y yo estamos cerrando unos negocios muy importantes. Pronto vas a ver que todo va a mejorar para esta familia». Pero nada mejoró. Todo empeoró. A finales de febrero intenté sacar dinero del cajero automático y la máquina me dijo que fondos insuficientes. Pensé que era un error del banco. Cuando fui a la sucursal al día siguiente, la señorita del mostrador revisó mi cuenta y me dijo algo que me heló la sangre. «Señora Vázquez, su cuenta tiene un saldo de 500 pesos. Aquí veo que se han hecho varios retiros grandes en las últimas semanas». «Eso es imposible», le dije temblando. «Yo no he retirado dinero grande, solo mis gastos normales». Me mostraron los movimientos en la pantalla. Retiro de 20,000 pesos el 5 de febrero. Retiro de 30,000 pesos el 12 de febrero. Transferencia de 40,000 pesos el 18 de febrero. Todos hechos desde la sucursal del centro de la ciudad, a horas en que yo estaba en casa. «Señora, ¿alguien más tiene acceso a su cuenta?», me preguntó la empleada con cara de preocupación. Roberto. Solo Roberto tenía acceso a mis cuentas. Yo le había dado una tarjeta adicional y el NIP años atrás, cuando empezó a ayudarme con las compras del supermercado. Llegué a casa ese día sintiéndome mareada, confundida,
traicionada. Cuando Roberto llegó esa noche, lo esperé en la sala. Roberto, necesitamos hablar. Le dije tratando de mantener la calma. ¿Qué pasa, mamá? Se ve muy seria. Fui al banco hoy. Alguien ha estado retirando dinero de mi cuenta, dinero que yo no autoricé. Vi cómo su cara cambió completamente. Primero sorpresa fingida, después enojo. ¿Me estás acusando de robar, mamá? ¿En serio? Después de todo lo que he hecho por esta familia, después de todos los años que he vivido aquí cuidándote, manteniéndote, ¿así me pagas? Su reacción me confundió tanto que por un momento dudé de mí misma. Tal vez había sido un error del banco. Tal vez yo había autorizado esos movimientos y no me acordaba. No, hijo, yo no te estoy acusando de nada. Solo quiero entender qué pasó. Lo que pasó es que ya estoy harto de tus desconfianzas, mamá. Estoy harto de que dudes de todo lo que hago. Valeria tiene razón. Dice que tú nunca has confiado en mí, que siempre me has tratado como si fuera un niño incapaz. Esa noche Roberto se fue de la casa dando un portazo. No regresó en 2 días. Sebastián notó inmediatamente que algo estaba mal. Mi nieto siempre había sido muy perceptivo, pero esos días parecía estar especialmente atento a todo lo que pasaba en la casa. Abuela, ¿dónde está mi papá?, me preguntó el segundo día. Se fue con Valeria, mijito. Regresa pronto. Sebastián me miró con esos ojos tan inteligentes que tenía, tan parecidos a los de su madre. Abuela, ¿te puedo decir algo? Pero prométeme que no se lo vas a contar a nadie. Claro, mijito, puedes contarme lo que sea. Ayer, antes de que mi papá se fuera, lo vi en tu cuarto. Estaba sacando papeles de tu cajón, el donde guardas tus documentos importantes. Cuando me vio, cerró todo muy rápido y me dijo que estaba buscando unas facturas. Pero yo creo que estaba mintiendo. Mi sangre se heló. En ese cajón yo guardaba mis documentos del banco, mis tarjetas, mis papeles de la pensión. También guardaba ahí la información de la cuenta universitaria de Sebastián. Esa misma noche, Roberto regresó, pero no estaba solo. Venía con Valeria, y los dos parecían muy nerviosos. Mamá, me dijo Roberto evitando mirarme a los ojos. Valeria y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si tú te mudaras a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Nosotros nos podemos quedar aquí con Sebastián. Sería mejor para todos. ¿Cómo que me mude?, pregunté incrédula. Roberto, esta es mi casa. Aquí he vivido por 20 años. Aquí crié a Sebastián. Valeria, que hasta ese momento había permanecido callada, habló con una sonrisa que me dio escalofríos. Carmen, lo que Roberto trata de decirte es que ya es hora de que empieces a pensar en tu futuro. Eres una mujer mayor, necesitas menos espacio, menos responsabilidades. Nosotros podemos hacernos cargo de Sebastián. Tú mereces descansar. Yo no quiero descansar, le respondí firmemente. Y yo no me voy a ningún lado. Esa noche los escuché hablando en voz baja en el cuarto de Roberto. No pude entender todo, pero sí escuché fragmentos que me aterrorizaron. Tiene que firmar los papeles antes de que se dé cuenta. La cuenta del niño ya está casi vacía. Si no coopera, vamos a tener que buscar otra forma. No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, temprano en la mañana, antes de que Roberto y Valeria despertaran, salí de la casa y fui directo al banco. Necesitaba revisar la cuenta universitaria de Sebastián, esa cuenta que Roberto manejaba y que se suponía tenía los ahorros para el futuro de mi nieto. Lo que descubrí me destrozó el alma. La cuenta, que debería haber tenido $43,000 ahorrados durante 13 años, tenía exactamente $12. $12 era todo lo que quedaba del futuro de mi nieto. En ese momento entendí la magnitud de la traición. Mi propio hijo, el niño que yo había criado, que había sacrificado todo por él, había robado no solo mis ahorros, sino el futuro de su propio hijo. Regresé a casa temblando, sintiéndome físicamente enferma. Roberto ya se había ido, supuestamente al trabajo, pero Valeria seguía ahí, desayunando en mi cocina como si fuera la dueña de la casa.
Cuando me vio llegar, me sonrió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Carmen, qué bueno que regresaste. Roberto y yo estuvimos hablando y decidimos que este fin de semana vamos a llevar a Sebastián a conocer las casas de retiro que hemos estado viendo para ti. Vas a ver que te van a encantar. En ese momento algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero lo que ellos no sabían era que mi nieto de 13 años había estado escuchando toda la conversación desde las escaleras. Y lo que ellos tampoco sabían era que Sebastián tenía planes propios. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama pensando en los $12 que quedaban de los 43,000 que había ahorrado para Sebastián. Me sentía la abuela más tonta del mundo. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había confiado tan ciegamente en mi propio hijo? A las 3 de la madrugada, escuché pasos suaves en el pasillo. Era Sebastián, que se acercó a mi cuarto en pijama y pantuflas. «Abuela, ¿estás despierta?» «Sí, mijito, ven acá». Sebastián se sentó en mi cama y me miró con esos ojos tan serios que tenía. «Abuela, yo sé lo que está pasando». «¿Qué sabes, mi amor?» «Sé que mi papá te está robando dinero. Sé que Valeria es una estafadora y sé que planean sacarte de esta casa». Me quedé helada. ¿Cómo un niño de 13 años podía saber todo eso? «Sebastián, ¿cómo sabes esas cosas?» Mi nieto me sonrió de una manera que nunca había visto antes. Era una sonrisa confiada, casi adulta. «Abuela, hay muchas cosas sobre mí que no sabes, cosas que he estado aprendiendo en secreto durante años». Sebastián se levantó y me hizo una seña para que lo siguiera. Caminamos en silencio hasta su cuarto. Cerró la puerta con seguro y encendió su computadora. Lo que vi en esa pantalla cambió mi mundo para siempre. No era una computadora normal de niño, con juegos y tareas escolares. Era una configuración que parecía sacada de una película de espías. Múltiples pantallas, programas que no reconocía, números y códigos que corrían por toda la pantalla. «Sebastián, ¿qué es todo esto?» «Abuela, siéntate. Te voy a explicar algo que va a sonar increíble, pero necesito que confíes en mí». Me senté en su cama, completamente confundida. Desde que tenía 8 años he estado estudiando computación e informática por mi cuenta. No solo juegos, sino programación real, seguridad cibernética, investigación digital. Soy mucho mejor en esto de lo que cualquier adulto se imagina. «Pero, mijito, ¿cómo aprendiste todo eso?» «Internet, abuela. Cursos en línea, videos, foros especializados. He estado aprendiendo de hackers profesionales, de expertos en seguridad, de gente que trabaja para el FBI. La mayoría piensa que soy un adulto porque escribo como adulto y sé cosas que normalmente solo saben los profesionales». Sebastián comenzó a mostrarme cosas en la pantalla que no entendía completamente, pero que se veían muy impresionantes. Hace 3 meses, cuando noté que mi papá y Valeria empezaron a actuar extraño, decidí investigarlos. No fue difícil. La gente siempre subestima a los niños, especialmente en temas de tecnología. ¿Qué encontraste? Abuela, prepárate porque lo que te voy a decir es peor de lo que imaginas. Sebastián comenzó a abrir carpetas en su computadora llenas de documentos, fotografías, conversaciones de texto, registros bancarios. Primero, Valeria Torres no es solo una asesora financiera corrupta. Es una estafadora profesional con antecedentes penales en 3 estados. Ha estado usando a mi papá para acceder a tu dinero y al dinero de otros clientes mayores. Me mostró una pantalla con el historial criminal de Valeria. Fraude, estafa, robo de identidad. Una foto policial de hace 5 años. Segundo, mi papá no solo te ha robado a ti. Desde que está con Valeria, ha ayudado a estafar a 17 adultos mayores por un total de más de $400,000. ¿$400,000? Sí, abuela. Valeria conseguía a los clientes, personas mayores con ahorros, y mi papá la ayudaba a ganarse su confianza. Después vaciaban las cuentas y desaparecían. Tú eres la número 18.
Me sentí mareada. Mi hijo no solo me había traicionado a mí, sino que había arruinado la vida de 17 familias más. Tercero, continuó Sebastián, y esto es lo peor de todo. Mi papá sacó un préstamo de $30,000 a tu nombre. Falsificó tu firma en los documentos. Técnicamente tú tienes una deuda de $30,000 que no sabías que existía. ¿Cómo es posible eso? Fácil. Él tenía acceso a todos tus documentos, a tus identificaciones, a tu información personal. Para el banco, parecía que tú habías solicitado el préstamo. En ese momento entendí por qué Roberto había estado tan nervioso las últimas semanas, por qué recibía tantas llamadas, por qué quería sacarme de la casa. No solo había robado mi dinero, sino que había creado una deuda enorme a mi nombre. Sebastián, ¿cómo pudiste descubrir todo esto? Abuela, es más fácil de lo que crees cuando sabes cómo hacer investigación digital. Accedí a los correos electrónicos de mi papá, rastreé las transacciones bancarias, investigué los antecedentes de Valeria, encontré a las otras víctimas. He estado recopilando evidencia durante 3 meses. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta información? Sebastián me sonrió con esa confianza que me tranquilizaba y me asustaba al mismo tiempo. Abuela, no te preocupes, yo ya me encargué de todo. ¿Cómo que te encargaste de todo? Mientras tú estabas en el banco descubriendo lo de la cuenta universitaria, yo estuve muy ocupado. Presenté alertas de fraude en todos los bancos donde tienen cuentas. Reporté a Valeria con la Comisión Estatal Bancaria y con su empleador. Documenté toda la evidencia y la envié a las autoridades apropiadas. No podía creer lo que estaba escuchando. Sebastián, ¿hiciste todo eso? ¿Cómo? Abuela, llevo años preparándome para algo así. No sabía que iba a ser mi propio papá, pero siempre supe que algún día necesitaría proteger a nuestra familia. Tú has sido la única persona que realmente me ha cuidado en toda mi vida. No iba a permitir que te lastimaran. En ese momento me di cuenta de que mi nieto de 13 años no era un niño normal. Era extraordinario de una manera que yo nunca había imaginado. Pero hay algo más, abuela. Algo que descubrí ayer y que lo cambia todo. ¿Qué cosa? Mi papá y Valeria no planeaban solo robarte y echarte de la casa. Encontré conversaciones entre ellos donde hablan de hacerte firmar un poder notarial que les daría control total sobre todos tus bienes. Y si tú no cooperabas, tenían un plan para declararte mentalmente incapacitada. Sentí como si el piso se abriera debajo de mis pies. ¿Quería declararme loca? Sí, abuela. Valeria conoce doctores corruptos que habrían testificado que tú tienes demencia o Alzheimer. Te habrían internado en un psiquiátrico y ellos habrían quedado como tus tutores legales. Habrían tenido acceso a tu pensión, a la casa, a todo. Pero lo que ellos no sabían era que mi nieto había estado documentando cada paso de su plan criminal. Abuela, mañana en la mañana vas a recibir una llamada del FBI. Les mandé toda la evidencia que tengo. También vas a recibir una llamada del banco cancelando ese préstamo fraudulento. Y Valeria va a recibir una llamada de su jefe despidiéndola inmediatamente. ¿El FBI? Sí, abuela. Cuando cruzas las líneas estatales para cometer fraude, se convierte en un crimen federal. Mi papá y Valeria están en serios problemas. En ese momento supe que ya no estaba sola. Mi nieto de 13 años había resultado ser mi protector, mi vengador, mi salvador. Pero lo que ellos no sabían era que Sebastián tenía un plan mucho más elaborado de lo que yo podía imaginar. Al día siguiente, viernes por la mañana, Sebastián y yo desayunamos solos. Roberto había salido muy temprano, según él, a una reunión de trabajo importante. Yo sabía que en realidad había ido a encontrarse con Valeria para planear su siguiente movimiento. Lo que ellos no sabían era que cada paso que daban, mi nieto los estaba monitoreando. Abuela, me dijo Sebastián mientras comía su cereal, hoy van a pasar muchas cosas. Necesito que actúes completamente normal. Si mi papá o Valeria notan que algo ha cambiado, podrían sospechar.
¿Qué tipo de cosas van a pasar? Las llamadas que te dije ayer, pero también otras cosas que puse en movimiento. Es importante que cuando mi papá regrese, tú te comportes como si todavía no supieras nada. A las 10 de la mañana, tal como Sebastián había predicho, sonó el teléfono. Era una agente del FBI llamada Sandra Mendoza. Señora Vázquez, recibimos una denuncia muy detallada sobre actividades fraudulentas que involucran a miembros de su familia. ¿Podría venir a nuestra oficina esta tarde para revisar la evidencia que nos enviaron? Miré a Sebastián, quien me guiñó el ojo desde la cocina. Por supuesto, agente Mendoza. ¿A qué hora sería conveniente? Podría ser a las 3 de la tarde. Y señora Vázquez, es importante que no comente esta llamada con nadie hasta que hablemos. A las 11:30 sonó el teléfono de nuevo. Era el manager del banco. Señora Vázquez, hemos detectado actividad fraudulenta en una cuenta que aparece a su nombre. Necesitamos que venga inmediatamente para cancelar un préstamo que parece haber sido solicitado sin su autorización. A las 12 del día, mientras Sebastián y yo almorzábamos, recibí la tercera llamada. Era una mujer que se identificó como Elena Ruiz, supervisora de la empresa donde trabajaba Valeria. Señora Vázquez, ¿usted es cliente de la señorita Valeria Torres? No exactamente, ella es la novia de mi hijo. Entiendo. Señora, hemos recibido información muy seria sobre las actividades de la señorita Torres. Hemos iniciado una investigación interna y queremos saber si usted ha tenido algún problema financiero relacionado con ella. Bueno, yo dudé, recordando las instrucciones de Sebastián de actuar normal. Señora, permítame ser directa. La señorita Torres fue despedida esta mañana. Encontramos evidencia de que ha estado usando información de clientes para actividades fraudulentas. Si usted ha sido afectada, necesita reportarlo inmediatamente. Cuando colgué el teléfono, miré a Sebastián con asombro. ¿Cómo sabías exactamente cuándo iban a llamar? Porque yo programé todo para que sucediera hoy, abuela. Envié los reportes con tiempo suficiente para que cada agencia actuara exactamente cuando yo quería que actuaran. Pero, mijito, ¿cómo un niño de 13 años puede saber tanto sobre el FBI y los bancos? Sebastián se rió suavemente. Abuela, he estado estudiando estos sistemas durante años. Sé exactamente cómo funcionan, cuánto tiempo toman en procesar reportes, qué tipo de evidencia necesitan. No es magia, es investigación y planificación. A las 2 de la tarde, Roberto regresó a casa. Venía muy nervioso, contestando llamadas constantemente. Notaba que evitaba mirarme a los ojos. Mamá, ¿cómo estás? ¿Pasó algo interesante hoy? No, hijo, todo normal. Sebastián y yo estuvimos en casa toda la mañana. Roberto se veía muy agitado. Su teléfono no paraba de sonar, pero él no contestaba las llamadas cuando estábamos presentes. Mamá, Valeria y yo vamos a salir esta tarde. Vamos a ver unas casas para ti, esas que te comentamos ayer. Está bien, hijo. Sebastián, que estaba sentado en la sala haciendo su tarea, levantó la vista por un segundo y me hizo una seña muy sutil con los ojos. Era una señal que habíamos acordado. Significaba, mantente tranquila, todo está bajo control. A las 2:30, el teléfono de Roberto sonó y esta vez sí contestó. Desde la cocina pude escuchar fragmentos de una conversación que claramente lo estaba alterando mucho. ¿Cómo que me despidieron? Eso es imposible. ¿Qué investigación? ¿Qué evidencia? Roberto salió al patio para continuar la llamada, pero Sebastián ya había anticipado esto. Mi nieto había colocado discretamente su teléfono cerca de la puerta del patio, grabando toda la conversación. Después de 10 minutos, Roberto regresó a la casa completamente pálido. Mamá, tengo que salir urgentemente. Hay un problema en el trabajo de Valeria. ¿Qué tipo de problema, hijo? No es nada importante, mamá. Solo un malentendido que vamos a resolver rápidamente. Pero yo podía ver el pánico en sus ojos. Sebastián tenía razón. Mi hijo sabía que algo estaba saliendo muy mal, pero no sabía exactamente qué. Roberto se fue de la casa casi corriendo.
Sebastián inmediatamente encendió su computadora y me mostró un programa que estaba rastreando la ubicación del teléfono de mi hijo. Lo está siguiendo, me dijo, señalando un punto rojo que se movía por el mapa de la ciudad. Sebastián, ¿cómo tienes acceso al teléfono de tu papá? Hace meses que instalé un programa de rastreo en todos los teléfonos de la familia. Oficialmente es para seguridad familiar, pero también me permite saber exactamente dónde están y qué están haciendo. En la pantalla podía ver que Roberto se había dirigido directamente al edificio donde trabajaba Valeria. Abuela, ¿ves este otro punto azul? Me señaló otro punto en el mapa. Ese es el teléfono de Valeria. Ambos están en el mismo lugar ahora mismo, probablemente hablando sobre qué hacer con toda la situación. ¿Y qué crees que van a hacer? Van a entrar en pánico. Van a darse cuenta de que alguien tiene evidencia de todos sus crímenes. Probablemente van a tratar de huir de la ciudad esta misma noche. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Sebastián me sonrió con esa confianza que ya me estaba empezando a tranquilizar. Nosotros no vamos a hacer nada, abuela. Ellos van a hacer exactamente lo que yo quiero que hagan. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he estado 3 pasos adelante de ellos desde el principio. Cuando salgan de esa oficina, van a ir directo a recoger el dinero que robaron. Cuando vayan por el dinero, van a caminar directo hacia la trampa que les preparé. A las 4 de la tarde, mientras yo estaba en la oficina del FBI dando mi declaración con la agente Mendoza, Sebastián estaba en casa monitoreando cada movimiento de Roberto y Valeria. Según me contó después, ellos habían ido a 3 bancos diferentes, retirando todo el dinero que habían robado de las cuentas de sus víctimas. Señora Vázquez, me dijo la agente Mendoza, después de revisar toda la evidencia que Sebastián había compilado. Tengo que decirle que en mis 20 años de carrera, nunca había visto un caso documentado de manera tan completa y profesional. ¿Quién preparó toda esta investigación? Mi nieto de 13 años, le respondí con orgullo. La agente me miró con incredulidad total. Su nieto de 13 años hizo todo esto: la investigación financiera, el rastreo de las víctimas, la documentación de los crímenes. Sí, agente. Mi nieto es muy inteligente. Señora, su nieto no es solo inteligente, su nieto es un genio. Esta investigación es mejor que la que hacen nuestros propios agentes. Esa noche, cuando regresé a casa, Sebastián me estaba esperando con una sonrisa que me dijo que todo había salido exactamente como él había planeado. Abuela, ¿cómo te fue con el FBI? Muy bien, mijito. La gente quedó muy impresionada con tu trabajo. Perfecto, porque ahora viene la parte más importante de todo el plan. ¿Qué parte? La parte donde mi papá y Valeria se dan cuenta de que no solo los descubrimos, sino que los vamos a atrapar. Sebastián me mostró su teléfono. Roberto le había enviado un mensaje de texto 20 minutos antes. Sebastián, tu abuela y tú están en peligro. Valeria y yo nos vamos de la ciudad esta noche. Empaca tus cosas, vienes con nosotros. ¿Van a tratar de llevarte? Ese es exactamente el plan que yo esperaba, abuela. Porque cuando vengan por mí esta noche, van a caminar directo hacia las manos de la policía. Mi nieto había orquestado todo perfecto, pero lo que yo no sabía era que la parte más dramática del plan apenas estaba comenzando. Acto 6. Confronto y revelación. A las 8 de la noche, Sebastián y yo estábamos cenando tranquilamente cuando escuchamos el auto de Roberto llegar a la entrada. Pero esta vez no venía solo. Escuchamos 2 puertas cerrarse y pasos apresurados hacia la casa. Abuela, me susurró Sebastián, recuerda, actúa sorprendida por todo lo que van a decir. Déjame manejar la situación. Roberto entró a la casa como huracán, seguido por Valeria, que cargaba 2 maletas grandes. Ambos se veían desesperados, sudorosos como animales acorralados. Sebastián, ve a empacar tus cosas ahora mismo, le gritó Roberto a su hijo. Nos vamos de la ciudad esta noche. ¿Cómo que se van de la ciudad?, pregunté, fingiendo confusión total. Roberto, ¿qué está pasando? Mamá,
No hay tiempo para explicaciones. Hay gente muy peligrosa que nos está buscando a Valeria y a mí. Tenemos que irnos inmediatamente. Valeria, que estaba revisando nerviosamente su teléfono, levantó la vista con esos ojos fríos que siempre me habían dado mala espina. Carmen, tu hijo y yo hemos estado involucrados en algunos negocios que salieron mal. Gente muy mala nos está buscando. Si nos quedamos aquí, todos ustedes van a estar en peligro. ¿Qué tipo de negocios? Insistí. Mamá, no importa qué tipo de negocios. Roberto estaba gritando ahora. Solo importa que nos vayamos ahora mismo. Sebastián, que había permanecido callado hasta ese momento, habló con una calma que contrastaba completamente con la histeria de su padre. Papá, ¿de qué gente peligrosa estás hablando? ¿Del FBI? Roberto se quedó helado. Valeria dejó caer su teléfono. ¿Cómo sabes del FBI? Tartamudeó Roberto. Sebastián se levantó lentamente de la mesa, caminó hacia la sala y encendió su laptop. En la pantalla grande del televisor que estaba conectada a su computadora, comenzaron a aparecer documentos, fotografías, grabaciones de audio. Porque yo fui quien los llamó, papá. La cara de Roberto cambió por completo. De pánico pasó a incredulidad, después a horror. ¿Tú llamaste al FBI? Sebastián, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer para proteger a mi abuela y para detener a 2 criminales que han arruinado la vida de 18 familias. En la pantalla del televisor apareció una foto policial de Valeria de hace 5 años. Valeria Torres, también conocida como Valeria Sánchez, también conocida como Victoria Torres. 3 identidades falsas, 5 estados, 22 víctimas documentadas de fraude financiero. Valeria se puso completamente pálida. Roberto, le dijo a mi hijo con voz temblorosa, tu hijo está loco, no sabe de qué está hablando. Sebastián continuó haciendo clic en su computadora. En la pantalla aparecieron extractos bancarios, transferencias de dinero, documentos legales. Papá, el 5 de febrero retiraste 20,000 pesos de la cuenta de mi abuela. El 12 de febrero, 30,000 más. El 18 de febrero, transferiste 40,000 pesos a una cuenta que pertenece a Valeria bajo el nombre de Victoria Torres. Roberto estaba temblando ahora. Sebastián, hijo, tú no entiendes. Yo iba a devolver ese dinero. Era solo un préstamo temporal. ¿Un préstamo temporal? Sebastián hizo clic en otro archivo. Como el préstamo temporal de $30,000 que sacaste a nombre de mi abuela sin su autorización. En la pantalla apareció el documento del préstamo con la firma falsificada de mi nombre. O tal vez te refieres a los préstamos temporales que hicieron con el dinero de María González, de 73 años. O con el dinero de Carlos Herrera, de 81 años. O con el dinero de Rosa Martínez, de 69 años. Una por una, las fotos de las víctimas fueron apareciendo en la pantalla. Eran rostros de personas mayores, gente como yo, que había confiado en los criminales equivocados. 17 personas mayores, papá, $400,000 robados, 5 años de cárcel mínimo por fraude federal. Valeria, que hasta ese momento había estado callada, explotó de furia. Eres solo un niño estúpido que no sabe nada de la vida. Tu papá y yo somos adultos. Podemos hacer lo que queramos con nuestro dinero. Sebastián la miró con esa frialdad que me recordaba tanto a su madre. Valeria, no es su dinero. Es dinero robado. Y ahora mismo, mientras estamos aquí hablando, hay agentes federales rodeando esta casa. Roberto y Valeria corrieron hacia las ventanas. Efectivamente, había luces rojas y azules afuera. Varios autos policiales habían llegado sin hacer ruido. ¿Cómo sabían que íbamos a estar aquí?, gritó Valeria. Sebastián levantó su teléfono. Porque los he estado rastreando todo el día. Sabía que iban a venir por mí esta noche. Sabía que iban a tratar de huir. Y también sabía que este era el momento perfecto para que la policía los arrestara con toda la evidencia. Roberto se dejó caer en el sofá completamente derrotado. Sebastián, ¿por qué? Soy tu papá.
¿Por qué me hiciste esto? Mi nieto se acercó a su padre y por primera vez en toda la noche vi emociones reales en sus ojos. No era solo el genio frío y calculador. También era un niño de 13 años que acababa de entregar a su propio padre a la policía. Porque tú nunca fuiste mi papá, Roberto. Mi papá habría muerto antes de robarle a su propia madre. Mi papá habría protegido a su familia, no la habría traicionado. Mi papá habría honrado la memoria de mi mamá, no la habría deshonrado asociándose con una criminal. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto. Sebastián, yo solo quería darte una vida mejor. Valeria me prometió que podríamos hacer mucho dinero, que podríamos vivir bien. Mentiste, papá. No querías darme una vida mejor. Querías darte una vida mejor a ti mismo, sin importar a quién lastimaras en el proceso. Incluida mi abuela, la única persona que realmente me ha cuidado en toda mi vida. En ese momento sonó el timbre de la casa. Era la agente Mendoza del FBI, acompañada por 4 agentes más. Señora Vázquez, ¿podemos pasar? Por supuesto, agente. Los agentes entraron e inmediatamente se dirigieron hacia Roberto y Valeria. Roberto Vázquez, está usted arrestado por fraude bancario, robo de identidad y conspiración para cometer estafa. Valeria Torres, está usted arrestada por fraude financiero federal, lavado de dinero y estafa a adultos mayores. Mientras les leían sus derechos, Valeria me miró con odio puro. Esto no va a quedar así, Carmen. Cuando salga de la cárcel, voy a regresar por ti y por tu nieto genio. La agente Mendoza la interrumpió firmemente. Señorita Torres, considerando sus antecedentes y la magnitud de los crímenes, usted va a estar en prisión federal por mucho tiempo. No va a regresar por nadie. Roberto, mientras le ponían las esposas, me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Yo sentí una mezcla de tristeza y alivio que no sabía cómo procesar. Roberto, eres mi hijo y siempre te voy a amar. Pero lo que hiciste no tiene perdón. Después de que se llevaron a Roberto y Valeria, la agente Mendoza se acercó a Sebastián. Joven, necesito hacerle una pregunta oficial. ¿Cómo obtuvo usted acceso a toda la información financiera que utilizó en esta investigación? Sebastián la miró con esa confianza que ya me parecía natural en él. Agente Mendoza, todo lo que hice fue completamente legal. Usé solo información pública, registros disponibles para cualquier ciudadano y evidencia que ellos mismos dejaron en computadoras de la familia. No hackeé ningún sistema, no violé ninguna ley federal. ¿Y su edad? ¿Realmente tiene usted 13 años? Sí, señora. Cumplo 14 en 2 meses. La agente me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Señora Vázquez, su nieto acaba de resolver un caso que a nosotros nos habría tomado meses investigar. Literalmente, nos entregó a 2 criminales federales con toda la evidencia necesaria para condenarlos. Agente Mendoza, ¿qué va a pasar ahora? Ahora van a ir a juicio. Con la evidencia que su nieto recopiló, van a ser condenados sin duda alguna. Roberto probablemente recibirá entre 5 y 7 años de prisión federal. Valeria, considerando sus antecedentes, probablemente recibirá entre 10 y 15 años. Esa noche, después de que todos se fueron, Sebastián y yo nos sentamos en la sala, finalmente solos, finalmente seguros. Sebastián, ¿cómo te sientes? Triste, abuela, pero también aliviado. Mi papá necesitaba aprender esta lección, aunque fuera de la manera más difícil. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sebastián me sonrió con esa sonrisa que me daba tanta paz. Ahora vamos a reconstruir nuestras vidas, pero esta vez nadie nos va a lastimar nunca más. Pero lo que yo no sabía era que la historia apenas estaba llegando a su parte más satisfactoria. 6 meses después, mi vida se había transformado completamente. Roberto fue sentenciado a 5 años en prisión federal por fraude, robo de identidad y conspiración.
Valeria recibió 12 años por fraude federal múltiple y lavado de dinero. La justicia había sido servida de la manera más perfecta posible, pero lo más importante de todo es que recuperamos $18,400 del dinero robado. No era todo lo que habían robado, pero era suficiente para reconstruir el fondo universitario de Sebastián y asegurar nuestro futuro inmediato. Las otras 17 víctimas también recuperaron al menos parte de su dinero cuando liquidaron los bienes de Valeria. El préstamo fraudulento de $30,000 fue cancelado completamente. El banco no solo eliminó la deuda, sino que me pidió disculpas formales por no haber detectado la falsificación de mi firma. Incluso me ofrecieron servicios bancarios gratuitos de por vida como compensación. Pero la transformación más increíble fue la de Sebastián. Mi nieto usó toda la experiencia de este caso para crear algo extraordinario. Con la ayuda de un abogado especialista en menores que conocimos durante el proceso legal, Sebastián estableció un sitio web profesional llamado Servicios de Protección Financiera Familiar. Por supuesto, debido a su edad, yo soy oficialmente la propietaria del negocio, pero Sebastián es el cerebro detrás de todo. Su sitio web ayuda a otras familias a protegerse contra fraudes financieros. Ofrece consultas, investigaciones básicas y educación sobre seguridad financiera digital. En estos 6 meses, hemos ayudado a 14 familias más a descubrir y detener estafas similares. Sebastián ha desarrollado una reputación como el detective financiero más joven del país. Incluso hemos aparecido en el periódico local y en un programa de noticias de televisión. Abuela, me dijo Sebastián hace unas semanas mientras trabajaba en su computadora. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué cosa, mijito? Que mi papá pensó que me estaba robando mi futuro, pero en realidad me dio el mejor futuro posible. Ahora sé exactamente qué quiero hacer con mi vida. Mi nieto había encontrado su pasión y su propósito. Quiere estudiar criminología y ciberseguridad cuando vaya a la universidad. Varias universidades ya han expresado interés en ofrecerle becas completas cuando termine la preparatoria. Hace 3 meses, Roberto me llamó desde la prisión federal en Veracruz. Era la primera vez que hablábamos desde la noche de su arresto. Mamá, ¿puedes perdonarme algún día? Roberto, eres mi hijo. Ya te perdoné. Pero perdonarte no significa que voy a olvidar lo que hiciste, ni que las cosas van a volver a ser como antes. ¿Puedo hablar con Sebastián? Eso depende de él, no de mí. Sebastián decidió hablar con su padre esa vez, pero la conversación duró menos de 5 minutos. Papá, estoy bien. Mi abuela y yo estamos bien. Espero que uses estos años en prisión para pensar en el hombre que quieres ser cuando salgas. Sebastián, ¿hay alguna posibilidad de que podamos ser una familia de nuevo cuando yo salga? Mi nieto me miró antes de responder, y yo pude ver la madurez de un adulto en esos ojos de 14 años. Papá, tú dejaste de ser parte de esta familia el día que decidiste robarnos. Mi abuela y yo ya somos una familia completa. Si algún día quieres intentar ser parte de nuestras vidas de nuevo, vas a tener que ganártelo. Pero por ahora, estamos mejor sin ti. Hace 2 semanas Roberto volvió a llamar. Esta vez, cuando le ofrecí el teléfono a Sebastián, mi nieto negó con la cabeza. Abuela, dile que no quiero hablar con él, que no vuelva a llamar hasta que cumpla su sentencia completa. Necesita entender que las acciones tienen consecuencias duraderas. Le transmití el mensaje a Roberto. Se puso a llorar al teléfono. Mamá, perdí a mi hijo para siempre, ¿verdad? Roberto, no perdiste a tu hijo. Tú elegiste traicionar a tu hijo. Hay una diferencia muy grande. Esa fue la última vez que Roberto llamó. Ahora, Sebastián y yo vivimos en paz por primera vez en años. Nuestra casa volvió a ser nuestro hogar, no un lugar donde teníamos que caminar sobre cáscaras de huevo. Mi nieto estudia, trabaja en sus proyectos de ciberseguridad y por las tardes me enseña sobre computadoras mientras yo le enseño a cocinar las recetas de su abuela. El mes pasado, una reportera del periódico nacional nos entrevistó para un artículo sobre fraude familiar.
Le preguntó a Sebastián qué consejo le daría a otros niños que sospechan que sus padres están haciendo algo malo. Mi consejo es que confíes en tus instintos, respondió mi nieto con esa seguridad que ya era parte natural de su personalidad. Si algo no se siente bien, probablemente no está bien. Y si los adultos en tu vida no te protegen, a veces tienes que protegerte a ti mismo y a las personas que amas. ¿No te sientes mal por haber enviado a tu papá a la cárcel?, le preguntó la reportera. Me siento mal porque mi papá eligió ser un criminal. No me siento mal por detener a un criminal, aunque fuera mi papá. La familia significa protegerse mutuamente, no lastimarse mutuamente. La reportera también me preguntó a mí cómo me sentía sobre toda la situación. Me siento orgullosa, le respondí sin dudarlo. Orgullosa de mi nieto por tener el valor de hacer lo correcto cuando los adultos a su alrededor no lo hicieron. Orgullosa de haber criado a un niño que entiende la diferencia entre el bien y el mal. Y orgullosa de saber que nunca más voy a ser víctima de nadie. Hace una semana recibimos una carta muy especial. Era de María González, una de las víctimas de Valeria y Roberto. Es una señora de 73 años de Ciudad de México que había perdido los ahorros de toda su vida. Querida Carmen y querido Sebastián, decía la carta, gracias a ustedes recuperé 11,000 pesos de los 20,000 que me robaron. Pero más importante, gracias a ustedes recuperé mi fe en que todavía hay gente buena en el mundo. Sebastián, eres un héroe. Carmen, tienes un nieto extraordinario. Esa carta me hizo llorar de felicidad. Hoy, mientras escribía esta historia en mi diario, Sebastián se acercó a mí con una sonrisa traviesa. Abuela, ¿sabías que nuestro sitio web recibió una solicitud muy interesante hoy? ¿Qué tipo de solicitud? Una universidad en Estados Unidos quiere que vaya a dar una conferencia sobre seguridad financiera familiar. Me van a pagar $5,000 por 2 horas de presentación. $5,000. Sebastián, eso es increíble. Sí, abuela. Pero lo más increíble es que al final de todo esto, nosotros ganamos. Mi papá pensó que nos iba a robar nuestro futuro, pero terminó dándonos un futuro mejor del que jamás habríamos imaginado. Mi nieto tenía razón. A los 67 años, yo había descubierto que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. Y había aprendido que a veces los héroes vienen en paquetes pequeños de 13 años con computadoras y una determinación inquebrantable de proteger a las personas que aman. Si estás viviendo algo similar, quiero que sepas que no estás sola, que nunca es demasiado tarde para defenderte, que la familia real es la que te protege, no la que te lastima, y que a veces la justicia llega de las maneras más inesperadas. La traición de Roberto me rompió el corazón, pero también me liberó. Me liberó de años de preocuparme por un hijo que nunca realmente me valoró. Me liberó de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Y me liberó para descubrir que mi verdadera familia siempre había sido Sebastián y yo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con tu propia familia? ¿Tienes a alguien en tu vida que te protegería como mi nieto me protegió a mí? Comenta abajo tu respuesta. Me encantaría saber tu historia y recordarte que nunca, nunca estás sola en esta lucha. Porque al final, la familia no se trata de sangre. Se trata de quién está dispuesto a luchar por ti cuando más lo necesitas. Y yo tuve la bendición de descubrir que mi verdadero protector había estado a mi lado todo el tiempo, creciendo en silencio hasta convertirse en el hombre extraordinario que siempre estuvo destinado a ser. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez, tengo 67 años, y esta es la historia de cómo mi nieto de 13 años salvó nuestras vidas y me enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar justicia.